Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les hablaré y mostraré cómo configurar DHCP desde cero, para que podamos asignar direcciones IP dinámicamente a equipos en nuestra misma LAN y también fuera de nuestra red. Primero que nada veremos un poco sobre conceptos claves de este protocolo. Dynamic Host Control Protocol, o mejor conocido como DHCP. Tenemos que trabajar en la capa 7 del modelo OSI, para dinámicamente asignar direcciones IP a host o dispositivos finales, y de este modo no tener que asignar IPs manualmente. La asignación dinámica de IPs ocurre debido al intercambio de mensajes entre cliente y servidor. Estas series de mensajes son llamados DHCP Transactions o DHCP Conversations. Estas conversaciones de mensajes entre cliente y servidor son Discover, Offer, Request y Acknowledge. Para entender un poco el funcionamiento de DHCP, tenemos que conocer cómo estos mensajes interactúan entre sí. Por ejemplo, el mensaje Discover es cuando el cliente difunde vía broadcast un mensaje llamado DHCP Discover para encontrar el servidor DHCP. Luego tenemos que el servidor DHCP difunde un mensaje llamado DHCP Offer. En Request, el cliente usa el mensaje de DHCP Request para notificar al servidor si acepta la IP ofrecida o no. En Acknowledge y por último, el servidor DHCP usa ese mensaje de DHCP ACK para confirmar que el cliente aceptó y usará la IP ofrecida anteriormente. Adicionalmente, es bueno saber que podemos usar un servidor dedicado solo para DHCP. Por lo tanto, configuraremos DHCP en el router 1 para que podamos asignar dinámicamente direcciones IP a nuestros dispositivos finales. Ya he aplicado la configuración básica en cada dispositivo. Si tienes alguna duda, acá en la tarjeta te dejo un video que hice sobre ello. Además, también te muestro cómo configurar un servidor DHCP dedicado en Packet Tracer. Como protocolo de enrutamiento estoy usando EIGRP. Si quieres que traiga un video explicando y configurando EIGRP, déjamelo en los comentarios. Comenzaremos siguiendo los pasos para aplicarlos en el router 1. Vamos a modo de configuración global. Primeramente tenemos que crear un pool y darle un nombre para identificar la red que vamos a usar y tener un nombre a nuestra configuración de DHCP. Entonces, para crear el pool escribimos IP DHCP pool, más el nombre que en este caso usaré Netec 10, porque estaré usando la red que empieza por 10. El nombre simplemente puede ser cualquiera y no influye en la configuración. Seguido tenemos que configurar un nombre de dominio, en este caso usaré domainname.netec.com. Ya que estamos dentro del modo de configuración para DHCP de nuestro pool creado, usamos el comando network y seguido de la subnet que usaremos, en este caso 10.0.10.0 y la máscara 255.255.255.0. Acá le estamos diciendo la subnet que usará para empezar a asignar direcciones IP con el comando default router, seguido de la IP de nuestro gateway 10.0.10.1. simplemente le indicamos cuál es nuestro gateway por defecto. En caso de que tengamos un servidor DNS en nuestra red, lo podemos asignar también usando el comando DNS server, seguido de la IP del servidor DNS. Como acá no tengo ninguno, simplemente usaré 8.8.8.8 para efectos prácticos. Escribimos exit para salir de la configuración de nuestro pool. Adicionalmente, si queremos que ciertas IPs no sean asignadas o incluidas en el rango asignable, podemos usar lo siguiente y usamos el comando IP DHCP excluded address, seguido desde donde queremos excluir las IP. Por ejemplo, desde la 10.0.10.1 hasta la 10.0.10.10 no van a ser asignadas a ningún equipo vía DHCP. Este rango que estamos excluyendo normalmente se usa para asignar a equipos con direcciones IP estáticas. Con eso ya tendríamos configurado nuestro router 1 como servidor DHCP para nuestra LAN. Ahora seguiré los mismos pasos para crear un servidor DHCP para nuestra red externa. Ya he preparado los comandos anteriormente, así que para agilizar el proceso copiaré y pegaré lo siguiente. En este punto, si comprobamos en nuestro host en la misma LAN, sí podemos recibir una IP. Sin embargo, en nuestra red externa no. Como podemos ver, estamos recibiendo esta dirección IP que se le conoce como APIPA o Automatic Private IP Addressing y son comúnmente fáciles de identificar porque empiezan con el rango de 169.254, etc. Como podemos ver en pantalla. Es decir, un router no puede hacer reenvío de estos mensajes, por lo tanto no puede alcanzar al servidor DHCP. De este modo tenemos que convertir este mensaje en uno que el router sí puede hacerle reenvío, por ejemplo unicast, usando un método llamado DHCP Relay en IPv6 o DHCP IP Helper para IPv4. Entonces solo tenemos que escribir el comando
en el router externo en la interfaz Gigabit 0/1 que va hacia nuestra red externa, y la sintaxis es la siguiente. IP Helper Address, y la IP de la interfaz de salida de nuestro router DHCP Server en este caso es 172.1.16.1. Una vez puesto el comando, hacemos de nuevo la prueba y ahora sí podemos recibir una IP dinámica desde nuestra otra red. Como podemos observar, la primera IP asignable empieza en punto 11, ya que le dijimos al servidor DHCP qué rango de IPs queremos que asigne. Si te está gustando el video hasta ahora, te invito a que te suscribas y le des like. Como podemos ver, tenemos que nuestros hosts tienen IPs asignadas dinámicamente. Ahora pasamos a verificar la configuración que hemos hecho directamente en el router DHCP. Con el comando showIP DHCP binding nos muestra a los clientes o hosts que le hemos asignado una IP. Además de la IP asignada, podemos ver sus MAC addresses list time, que es el tiempo que puede usar una IP. Acá en este laboratorio no lo configuramos, pero se puede configurar donde hicimos el resto de la configuración de DHCP. Podemos ver los detalles de cada pool, por ejemplo, usando el comando showIP DHCP pool, seguido del nombre de nuestro pool, en este caso Netec 10, y nos muestra más información directamente con el pool, como la subnet actual del pool, el rango utilizable, las IP ofrecidas, excluidas y el total. También un comando importante es showIP DHCP conflict, ya que podríamos ver si alguna IP está teniendo conflicto con otra. En nuestro caso, está todo bien. Por último, simplemente probamos conectividad haciendo ping entre hosts. Vemos que el ping es exitoso. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó el contenido, te invito a que le des me gusta y me dejes tus sugerencias en la caja de comentarios. Si quieres que hable o explique un tema en particular, me lo puedes dejar saber. También te invito a que te suscribas al canal, ya que estaré subiendo contenido similar, además de seguirme en mis redes sociales. Hasta otro video. Chau.